Bueno, el otro ejercicio que nos piden es el 7, que dice el sistema muestra dos bloques, ¿cierto? Dos bloques. Masa 1, 200 kilogramos y la masa 2, 100 kilogramos. Determinar el coeficiente de roce para que el sistema no se mueva. Tenemos el bloque 1, entonces vamos a proceder a dibujar el dibujo acá en el cuaderno. Tenemos un bloque, este sería el bloque 1, ¿cierto? Ahí tenemos el piso, ahí la cuerda que hace que el otro cuelgue. Ahí tenemos el bloque 2, ¿cierto? Ese tiene un movimiento hacia abajo y este tiene movimiento hacia allá. Entonces 100 kilogramos el bloque 2 y 200 kilogramos el bloque 1. Bueno, aquí tenemos dos figuras, ¿cierto? Que necesitamos saber las fuerzas que se ejecutan en estas dos figuras para poder realizar los ejercicios, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a usar dos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para la figura 1 y otro para la figura 2. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Este va a ser para la figura 1, ¿cierto? Tenemos el eje Y. Nuestra figura 1, en el eje Y, tenemos la fuerza normal. Fuerza normal, ¿cierto? Que es la que es un ángulo de 90 grados hacia arriba. También tenemos hacia abajo la fuerza peso. Fuerza peso, ¿cierto? Tenemos la fuerza de roce y la fuerza de tensión. En este caso, la fuerza de tensión será para allá, que es donde se tensa la cuerda, y la fuerza de roce sería para allá, fuerza de roce, que es al lado contrario del movimiento. En nuestro diagrama de cuerpo libre, figura 2. Aquí tenemos solamente dos fuerzas que interactúan. Tenemos la fuerza de tensión, que sería la tensión de la cuerda, y tendríamos la fuerza peso, que siempre va al centro de la tierra, que es lo que hace que se cargue para abajo, ¿cierto? Entonces tenemos la fuerza de tensión y tenemos la de fuerza peso. Así que haría nuestro diagrama de cuerpo libre. Figura 1, figura 2, ¿cierto? Vamos a proceder a realizar primero el diagrama de cuerpo libre de la figura 2, ya que a simple vista es más fácil de desarrollar. Entonces, bloque 2, bloque número 2, ¿cierto? Vamos a usar eje Y. Entonces, en el eje Y, en el eje Y, ¿cierto? Bloque 2, eje Y, que es la única que se puede ver. Vamos a usar la primera ley. La primera ley, ¿cierto? Que dice que la suma de sus fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de tensión menos la fuerza de peso va a ser igual a 0. Eso quiere decir que fuerza de tensión es igual a la fuerza de peso. Fuerza de tensión igual a masa por gravedad, que es la fórmula para sacar la fuerza peso, ¿cierto? Entonces tenemos que la fuerza de tensión es igual al bloque 2, que vale 100 kilogramos, 100 kilogramos por
los 10 metros partido en segundos al cuadrado, que es lo que vale gravedad. Eso nos da un total de fuerza de tensión igual a 1000 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Kilogramos por metro segundo al cuadrado es igual a newton. O sea que el bloque 2, la fuerza de tensión del bloque 2 es igual a 1000 newton. Luego procedemos a realizar los ejercicios para el bloque 1, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí bloque 1 para no confundirnos. Vamos a empezar por el eje X, ¿cierto? Que sería la fuerza de tensión con la fuerza de roce. Nos dice que en el eje X vamos a ocupar la primera ley. La primera ley. ¿Por qué? Porque dice que la suma de las fuerzas en el eje X van a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de tensión menos la fuerza de roce va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza de tensión va a ser igual a la fuerza de roce. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuánto vale la fuerza de roce? Diciendo que es igual a la fuerza de tensión. Anteriormente en el ejercicio sacamos la fuerza de tensión que nos dieron 1000 newton. Entonces vale 1000 newton la fuerza de roce. Luego procedemos al eje Y, al eje Y, también usando la primera ley. Usando la primera ley, ¿cierto? Tenemos la fuerza de tensión, entonces acá no necesitamos hacer ningún ejercicio, ya que ya habíamos sacado la fuerza de tensión. Solamente trasladamos ese dato para allá, ¿cierto? Entonces tenemos eje Y para la primera ley, que dice que las sumas de las fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza normal menos la fuerza de peso es igual a 0. O sea que fuerza normal es igual a fuerza peso. Eso quiere decir que la fuerza normal es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad. Estamos hablando del bloque 1. El bloque 1 vale 200 kilogramos. Eso quiere decir que la fuerza normal va a ser igual a 200 kilogramos por los 10 metros partido en segundo al cuadrado, que es lo que vale gravedad. Eso nos daría un total de fuerza normal es igual a 2000 newton, porque kilogramos por masa, o sea por metro partido en segundos al cuadrado es igual a newton, ¿cierto? Pero no olviden sacar ahí como dice, determinar el coeficiente de roce para que el sistema no se mueve. O sea que al realizar todo esto recién vamos a poder proceder a sacar el coeficiente del roce, de la fuerza de roce. ¿Cómo eso? Con la siguiente fórmula, que dice que la fuerza de roce es igual al coeficiente por la fuerza normal, ¿cierto? Entonces tenemos que la fuerza de roce es igual a los 1000 newton, ¿cierto? Que se puede apreciar ahí. Fuerza de roce 1000 newton, fuerza de roce 1000 newton es igual al coeficiente, ¿cierto? Por la fuerza normal, que es la que acabamos de sacar, que son 2000
newton, ¿cierto? 2000 newton. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está multiplicando, pasaría dividiendo. Nos quedaría en 1000 newton dividiendo a los 2000 newton. Eso sería igual al coeficiente. Entonces tallamos los newton y nos quedarían un medio, ¿cierto? Sería igual al coeficiente. Pero para pasarlo a número exacto decimal sería 0,5 igual al coeficiente. Puede quedar en una de esas dos. El coeficiente de roce para que el sistema no se mueva tiene que ser de 0,5.